tenemos una charla en el dojo levemente diferente a la que estamos acostumbrados. Hoy vamos a estar conversando con el sensei Héctor Marolli. ¿Quién es? Técnico deportivo en karate de la Universidad de Lomas de Zamora, cofundador de la Federación Argentina de Karate y Kobudo Okinawense, siendo en varios periodos su presidente. Árbitro internacional que se ha destacado tanto en Okinawa, Estados Unidos, como obviamente en nuestro país. Se desempeñó como docente en materias de la Tecnicatura en Deportes de Combate de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Fue director de la Diplomatura Superior en Deportes de Combate, que se dictó en la Universidad Abierta Interamericana. Es director del Instituto Superior en Deportes de Combate, ISDC. Es fundador de la Okinawa Karate Kobudo Dendo Yakai y es cofundador de la Diplomatura Universitaria en Artes Marciales y Deportes de Combate del Instituto Universitario YMCA. Muchas gracias, Sensei Héctor, por estar presente hoy. Bueno, buen día, muchas gracias a vos, Ceci, por el esfuerzo y esta nueva tentativa de informar. Entonces, hoy vamos a hablar de una faceta muy poco difundida en las artes marciales, que tiene que ver con la formación académica de los instructores. ¿Qué necesidades viste que te llevó a tener la iniciativa de armar la diplomatura en artes marciales y deportes de combate? Bueno, la diplomatura es producto de varios años de proponer esto, de capacitar a los instructores. En realidad, en lo personal, esto yo lo inicio en 1984, cuando todavía existía la FKRA, que era la Federación de Karate de la República Argentina, en la cual lógicamente no tuvo eco porque había en esa época dirigentes que propusieron que iba a ser más importante el título de un instructor que el de un cinturón negro. Entonces, bueno, eh, como dice el dicho, cayó en saco roto, ¿no? Esta propuesta, pero bueno, siempre la mantuve con quienes hablaba y con quienes me relacionaba, y en el 2001, Luis Vázquez, que es el precursor de la Tecnicatura Universitaria de Deporte de Combate de la Universidad de Loma, me convoca para concretarla, junto con el doctor Luis Erdociaín y el doctor Carlos Marino, y iniciamos en la Universidad de Lomas la primera camada de Tecnicatura, que la verdad que fue muy buena porque era una propuesta totalmente nueva y con respecto a profesionalizar a quienes enseñan. No estábamos hablando de enseñar karate en ese momento, ¿no? Y menos dentro del claustro académico, sino que capacitar y producir técnicos. En este caso había 5 modalidades que eran karate, taekwondo, judo, lucha libre y boxeo, que esas fueron las 5 primeras de la tecnicatura. Eh, y hicimos 2 camadas y después, bueno, por un tema presupuestario la universidad tuvo un par de años sin realizarla. Y en ese periodo de ese hueco, se diría, yo hago la diplomatura, organizo la diplomatura dentro de la UAI con Omar Aguirre, que había sido un egresado también de la Tecnicatura, y hicimos un solo año la diplomatura, y por unas cuestiones de que la universidad no se ponía de acuerdo a quién teníamos que pertenecer. En ese momento éramos extensión universitaria, pero dependíamos del rector de educación física, pero bueno, no prosperó. Y luego tuvimos algunos acercamientos con otras universidades, y en prepandemia, Luis Vázquez me propone acercarnos a IUINCA, al Instituto Universitario de la Sociedad de Jóvenes, ¿no? La Sociedad Cristiana de Jóvenes. Ahí está el doctor Incarbone, y bueno, iniciamos justo en plena pandemia 2020, y hoy estamos en esta quinta edición tratando de seguir adelante con esta idea. Esto fue un poco más o menos de donde venimos haciendo, y siempre con la idea de capacitar a los instructores en lo que son las ciencias sociales, las ciencias biológicas. Sí, acá no se le enseña karate, ni se le enseña taekwondo, ni nada por el estilo, solamente se trata de capacitar a los instructores en todo aquello que le puede ser una herramienta útil
y ser más profesional. Claro, diste en la tecla mientras me estabas explicando todo esto con una de las inquietudes que veo que más sale a la luz constantemente, que es esto de que la gente confunde o no tiene bien en claro hasta dónde, digamos, me capacita un diploma de cinturón negro convencional Sí. y qué es lo que me aporta la diplomatura a mi carrera como cinturón negro, si se quiere. Sí, yo creo que que tenemos que partir de una base de que las artes marciales, o los deportes de combate, como se les quiere llamar también, eh, tienen una cultura propia, y aquel que tiene más experiencia es el maestro. No solamente he luchado desde aquí en lo personal, pongo un caso de judo, por ejemplo, con Antonio Gallina. Antonio Gallina es profesor de educación física y le llevó muchos años que esto comprendiera la gente del judo, y él que era profesor de educación física, como muchos otros judokas lo fueron y lo son. Y así en otras artes marciales, donde aceptaban esa cultura que daban las artes marciales, dejando de lado, por ejemplo, todo lo que era docencia, todo lo que era la ciencia que podían apoyar a la docencia. Y yo creo que ahí es donde se marcó algo bastante importante. Otro ejemplo muy moderno es el licenciado Fernando Aquilián, de Taekwondo. Es una persona que propone permanentemente nuevas ideas, hace críticas, porque tenemos que hacer críticas a esto. Si queremos que mejoren nuestras artes o nuestros deportes, tenemos que hacer críticas de aquello que estamos necesitando o que están necesitando los profesionales. Y ahí marca esa barrera, ¿no? O esa frontera entre aquel que es un profesional y que realiza actividades dentro de estas artes marciales o deporte de combate, y por ahí no ejerce los conocimientos de su profesión dentro del arte. Bueno, eso es lo que buscamos y esa es la diferencia. Por ahí dar conocimientos para que el instructor realmente tenga y sepa que hay ciencias que lo van a apoyar en lo que es la docencia, en lo que es el entrenamiento, sobre todo, por ejemplo, ya que mencioné a Fernando, al licenciado Aquilián, en la didáctica. Yo creo que todos los que han cursado la diplomatura con Fernando Aquilián han descubierto una manera de que tiene que haber una estructura de clase, cómo debo enseñar, o sea, que cómo inicio la clase, la llevo adelante y cómo la cierro. Planificar esa clase es importantísimo. Bueno, Fernando Aquilián con didáctica, que es el que lleva adelante esa materia en la diplomatura, creo que le abrió la cabeza a muchísimos cinturones negros de cualquier arte marcial o cualquier entrenador. Me parece que la frontera es esa. Hay que animarse a cruzar un poquito esa frontera y hay que proponer cosas o analizar esto que hacemos desde nuestras profesiones. Y si las profesiones son mucho más cercanas, como el caso de los profesores de educación física, licenciados en educación física o técnicos en deporte, somos los que tenemos que allanar el camino para que la nueva generación de maestros e instructores sean profesionales y mejoren nuestro arte y nuestro deporte. Claro, es cierto, sí, sí, estaba reflexionando sobre mi propia trayectoria y yo vengo de una camada de cinturones negros que en realidad uno llegaba a cinturón negro y el que tenía vocación abría un dojo y el que no seguía adelante con otra cosa. Y la manera de dar la clase Sí, era repetir el modelo que nos era exacto, legado. Todos exacto. teníamos la misma estructura. Ahora, después de cursar la diplomatura, me replanteé muchísimas cosas sobre cómo hacer una correcta entrada en calor, por ejemplo, o cómo proponerle a los alumnos al inicio y al final los objetivos de la clase o los objetivos del mes. Había un montón de ideas que no se me habían cruzado por la cabeza hasta que pude cursar la diplomatura. ¿Cómo considerás que se puede realizar una correcta, a ver, ¿cómo podemos decirlo?, extrapolación entre lo que es el karate tradicional, que uno desea conservar a toda costa, y este componente que es más moderno, más científico, que nos va guiando hacia un karate un poquito más inteligente, podríamos decirle, o una docencia más inteligente? Ahí está. Sí, tomo dos cosas que dijiste, tradicional y docente. Con respecto a lo tradicional, es un término muy moderno.
no nos debemos arraigar de esto. Karate, en realidad, pasó desde el antiguo arte marcial en el siglo XIX al siglo XX, no pasa como arte marcial. Japón lo prohíbe, se practicaba en la Fuerza Naval Japonesa, por lo tanto fue usado en la guerra, tanto en la Primera Guerra Mundial, y también había sido usado en la guerra ruso-japonesa. El karate y el kendo son los dos artes marciales que han sido usados en las guerras. Eh, Cuando Itosu, que es el gran mentor del karate, y gracias a él llega hasta nuestros días, maestro de escuela, director de escuelas secundarias y primarias en Okinawa, él lo enseña en 1901, propone un programa y lo enseña en los colegios. Y karate perduró como un sistema educativo, no como un arte marcial. Entonces, a ver, si queremos conservar lo tradicional de lo que nosotros estamos haciendo, lo primero es la docencia. O sea, el contenido es el arte marcial que practico. Estoy haciendo karate, estoy haciendo lo que sea. Estoy poniendo el caso de karate para que se vea cómo pasaron las artes marciales. Muchas artes marciales, hoy denominadas artes marciales, no han cumplido o no han tenido, no cumplido, no han tenido esa fase de que fueron utilizados en las guerras. Entonces son deportes marciales. Sí, en el caso de Karate y Kendo los puse porque realmente Japón los utilizó, sus fuerzas militares los usaron en las guerras. Entonces es un arte marcial completo. Se desarrolló para ser usado en un campo de batalla, se entrenó para ser usado en un campo de batalla y se usó en un campo de batalla. Eso es un arte marcial, como lo fue antiguamente el pancreatón con los griegos, la lucha griega, ¿sí? Que lo usaban los soldados, entrenaban para entrenar ciudadanos para convertirse en guerreros. Lo demostraron los griegos en toda su historia, ¿sí? Con los espartanos sobre todo, cómo entrenaban a sus fuerzas con la lucha y el pancreatón, o sea, lo que sería el boxeo. Entonces estamos hablando de que queremos usar el término tradicional para adosarnos o que nuestras escuelas pareciera que viniesen de mucha antigüedad y nosotros lo primero nos tenemos que plantear es que estos son sistemas educativos. Estamos hablando de que tiene una parte totalmente intangible, yo creo que todas las artes marciales lo tienen, y no solamente las artes marciales, muchos deportes también lo tienen. Esa parte que tiene que ver con la moral, con la ética deportiva, ¿sí? Con la moral del individuo y con la ética deportiva, que están los reglamentos, que está en lo que imponen las instituciones, o sea, no solamente se enseña técnica. Entonces, me parece que ahí es donde está esto de creernos que usar el término tradicional hace de que nuestro arte sea mucho más antiguo, por tanto más valedero. Porque en realidad, hablando del caso de Itosu, que es un caso único, es el primer arte marcial que ingresa en los sistemas educativos y se mantiene como sistema educativo, porque post Segunda Guerra Mundial, eh, los alumnos de Funakoshi Sensei enseñan karate en todas las universidades de Japón, lógicamente ayudado por Isao Bata, que fue un gran mentor del karate, alumno de Funakoshi, y con Jigoro Kano ingresan el karate en todas las universidades. Ahí nace la primera escuela de instructores de la Japan Karate Association, de, de Shotokan mismo, ¿no? O sea que seguimos teniendo un antecedente histórico donde karate empezó a enseñarse en los sistemas, en los claustros académicos, pero como un sistema educativo, no como un sistema como un arte marcial. Lo que pasó es que la expansión en el mundo por parte de los americanos, donde usaron el término de arte marcial, que era lo que más ellos podían asociar porque quizás en ese momento o los japoneses no explicaban bien qué era Budo y los norteamericanos no lograban entenderlo, lo expandieron como arte marcial, pero en realidad en el caso neto del karate se expandió como un sistema educativo. Yo creo que todas las artes marciales restantes copiaron ese modelo. Lo copió el judo, lo copió el taekwondo, ¿sí? Lo empezaron a copiar muchas artes marciales y expandirse como escuelas, como sistemas educativos. Eso es lo que realmente tenemos hoy. O sea, es más un sistema educativo, debemos pensarlo desde ahí primero. Claro, en realidad lo que ha ido evolucionando entonces, por lo que comentás, no es
lo que se enseña. La materia de estudio siempre es la misma, siempre es el mismo sistema de catas, siempre Exacto, son las mismas intenciones finales las que se conservan. Pero lo que sí se ha ido modernizando, incluso desde Japón mismo, fue el cómo, el método. exacto, exacto. Entonces, podemos decir que la diplomatura lo que toca es el método, es la mejora del método de transmisión. Sí, exacto. Nosotros, cuando tuvimos la experiencia esta de hacer la tecnicatura en artes marciales y deporte de combate, que es un título de pregrado de la Universidad de Lomas de Zamora, el antecedente era que buscando la fundamentación para presentar al Ministerio de Educación, no encontramos otro en el mundo de las artes marciales, no había ninguno, y el único que estaba era esta historia de Itosu y esta escuela de instructores de la JTA, ¿sí? De la Japan Karate Association. Entonces, eso fue un antecedente. Posterior a que se haya hecho la tecnicatura en la Universidad de Loma, la Universidad de Loma lanzó en 2001, y en el 2010, en Japón, o creo que fue la Universidad de Tokio, lanza la licenciatura en artes marciales. O sea, ellos tampoco tenían, y lanzan, quizás, o viendo el modelo que hizo la Universidad de Loma, porque también esto es comentario dentro del mundo de la educación terciaria y universitaria en el mundo, ¿no? Las universidades miran qué hacen otras universidades. Y se dio este antecedente. O sea, primero fue la Tecnicatura Universitaria de la Universidad de Loma de Zamora, y después se dio que esta universidad japonesa abre una licenciatura en artes marciales que hoy está vigente, ¿sí? Que también funciona. O sea, seguimos hablando de capacitación, se sigue pensando de esta manera. Entonces ahí tenemos un ejemplo. Tanto en el origen, yo creo que China está trabajando también muy bien con respecto a sus instructores de lo que quiere hoy mostrar, que es su Wushu, Kung Fu, también está capacitando, también están en las universidades. Entonces, Corea está tomando el mismo modelo, está siguiendo el mismo modelo con su taekwondo. Entonces, hay ciertas cosas que me parece que nos tienen que quedar claro. La capacitación hoy es realmente el camino que necesitan las artes marciales y los deportes de combate para subir un peldaño. Eh, una de las cuestiones de los deportes de combate, por ejemplo, cuando se inicia la currícula de educación física en Argentina, tenía deporte de combate, porque tenía el boxeo y tenía la esgrima y la lucha libre greco-romana. Eran los tres deportes de combate que estaban en los profesorados. En la década del 60, con la moda europea de la gimnasia deportiva, se le quitó los horarios y se quitó los espacios de esas materias, y se introdujo la gimnasia europea, o sea, la gimnasia deportiva europea, y los deportes de combate perdieron ese lugar dentro de los profesores de educación física. Se da un ejemplo que creo que este año ya en el Romero Brés, el profesor de educación física del Romero Brés, ingresa otra vez los deportes, algunos deportes de combate ingresan en la currícula de estudio de los profesores, los futuros profesores de educación física. O sea, esos son los espacios que nosotros estamos discutiendo con esta idea, ¿no? Y la diplomatura es eso, es uno de los tantos espacios donde buscamos hacer conciencia, capacitar gente y, como dijiste vos, ciertas cosas que nos hace repensar o nos hace evaluar lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo, o sea, de qué manera podemos ser más profesionales. Y, lógicamente, el producto final siempre va a estar en lo que formamos, en los deportistas o en la gente que viene a buscar lo que hacemos por recreación o por salud. Entonces, eso es lo que nos ubica en una posición de profesionales mucho mejor a lo que ha pasado en el siglo pasado. ¿Cuál es el tipo de validez legal y o institucional que nos ofrece el certificado de la diplomatura? La legalidad de esta certificación va a estar en las organizaciones que reconozcan esa certificación. Por eso, por ejemplo, con la IUINCA se firman convenios, como firmaron las federaciones y asociaciones que firmaron convenios. O sea, esas organizaciones le dan ese reconocimiento y esa validez a esa certificación.
Y en lo público, lógicamente, yo creo que una certificación siempre de cualquier curso va a demostrar a que es una persona idónea con respecto a lo que está dando, ¿no es cierto? O sea, cualquier persona que haga cualquier deporte o que esté enseñando y que se capacita, así sea en un curso privado y particular también, esa certificación, se puede exhibir y da a entender a aquellos que se acercan a entrenar o aprender un arte con esa persona, de que esa persona es una idónea, que tiene o que está capacitada para hacer lo que está ofreciendo. Me parece que es por ahí, no por que la certificación tenga una oficialidad del Ministerio de Educación. No, la está dando extensión universitaria de un instituto universitario. ¿Se entiende? Es más, es más lo que la institución que firmó el convenio que lo está reconociendo. O sea, qué federaciones y asociaciones firmaron, las reconocen. Y aquellos que no pertenecen a esas instituciones, lógicamente que la certificación le puede servir inclusive para presentarse, no sé, en lugares municipales donde enseñan deportes y que ese municipio, al ver que es un idóneo, lo termine contratando. O un mismo gimnasio que necesita un profesional y esta certificación le demuestra que es un idóneo. Ese es el valor que tiene ese certificado. Claro, o sea, si yo perteneciera a una escuela de karate que no está afiliada a ninguna federación ni nada, yo igual puedo cursar, e igual esta certificación alimenta mi currículum, hablando mal y pronto. Sí, exactamente, lógicamente, sí. Lo adosa hacia el currículum que tiene ese docente, o ese maestro o ese instructor, lógicamente. Le da apoyo a esa posición que tiene, ¿no? Tiene una posición de instructor o entrenador o maestro o sensei, y es lo mismo. O sea, le da apoyo a la currícula de ese docente. Y algo que sucedió con la diplomatura fue que arrancó en el 2020, año de la pandemia. Así que Sí. el apoyo que tuvo en lo que es la virtualidad fue plena, prácticamente del 100%. Y hubo un cambio en el tema, en todo lo referente a lo que es hacer cursos, abismal. Noté que a la gente le costó hacer ese cambio, empezar a cursar online, pero una vez ya hecho, ¿cuáles son los beneficios para esta diplomatura en particular de la cursada online? Yo creo que el beneficio, mirándolo desde el punto de vista de que todos tenemos ciertas disciplinas, tiene que ver con eso, con la disciplina. Digo disciplina porque te obligaba a hacer trabajos que eran online, que eran testeados online, te obligaba a cursar, escuchar al docente de forma sincrónica, o sea, en el momento, y si no se podía, el cursante lo podía haber grabado, pero tenía que escuchar, ver esa clase online, y tenía que ver con eso, con la disciplina, que el cursante la acomodó de acuerdo a los horarios que tenía libre. Eh, y me parece que eso es lo que le posibilita el conocimiento, porque también se da otra cosa. Por ahí en lo presencial uno da la clase y lógicamente, bueno, se terminó la clase y el alumno que no pudo venir no estuvo en esa clase y depende de un compañero de cátedra que le diga lo que pasó, que le comente y bueno, ya está teniendo un filtro ese conocimiento. En cambio, por ahí la virtualidad lo que está permitiendo es que esas cátedras que dan esos docentes y hay algo que no entendí o algo que se me pasó, yo vuelvo a ver esa grabación y me queda mucho más claro ese conocimiento que intentó dar ese docente. Y la puedo ver 3, 4 veces la misma clase y logro entender aquello que no entendí en la primera vez. Yo creo que marca eso, ¿no? La virtualidad marca que la disciplina individual. Si no se tiene disciplina individual no se puede avanzar. Y yo creo que ahí donde está, en esto sí que no puede decir, a ver, hoy no fui a cursar a la universidad porque llovía, no fui a cursar porque choqué con el auto, no fui a cursar porque, no sé, tuve un problema familiar y lo tuve que solucionar. Acá tiene la oportunidad de que en el momento que tiene horas de ocio puede dedicarse al conocimiento, al cursante. Esa es la posibilidad, o sea, tiene que tener disciplina de saber que tiene que cursar.
A mí en lo particular me pasó que hubo materias que no las entendí bien la primera vez y necesité volver a ver esas grabaciones, así que me vino de 10. Con respecto a lo que es la comunicación desde el estudiante hacia el docente, ¿nos ofrece alguna ventaja este nuevo sistema? Sí, sí, claro que sí. Se daban características, hay gente que no entiende de esa materia y lógicamente está recibiendo un conocimiento que le es nuevo y necesita que lo asesoren en ese caso. La diplomatura se tiene abierto, un contacto permanente con el alumno docente, o sea, el docente y el alumno hay un contacto a través de un chat interno que los pueden consultar y siempre se dan esos casos, que se consultan cosas, sobre todo cuando en alguna de las materias se pide un trabajo práctico o un trabajo final, se ha consultado mucho al docente y el docente ha ayudado a que se pueda desarrollar ese trabajo final. Eh, es bastante concreta el vínculo docente y alumno, o sea, va a depender también de que el alumno haga el contacto con el docente. El docente no va a elegir al azar contactarse con un alumno si ese alumno no está preguntando nada o no está planteando nada con respecto a la materia, o quizás el alumno sí tiene necesidad y se contacta con el docente y con eso encamina su conocimiento, o sea, sobre esa materia. Sí, es bastante directo el contacto. ¿Es necesario estar dando clases, o sea, estar al frente de un grupo para poder inscribirse en la diplomatura? No, en realidad no. Sí debería tener una experiencia previa, quizás estar ayudando dentro de un grupo a dar clases, participar o sea, estar entrenando, cosa o que tenga una visión de que quiere a futuro enseñar y esto le puede servir como para saber hacia dónde puede orientarse. Esto queda claro que es como pasa con todos los conocimientos. Cuanto más conocimientos obtengo, más dudas con respecto al desarrollo de aquello que tengo que hacer. Entonces la diplomatura va a servir a eso. Aquel que quizás no está enseñando va a tener mucho más dudas, va a querer capacitarse, a buscar materiales para poder dar mejor sus clases a futuro. Y eso también hace la diplomatura, se incentiva a que aquel futuro instructor o entrenador o maestro, lo que sea, tenga capacidad para encontrar materiales, por ejemplo, ¿no? Se les da búsqueda de materiales, se les da cosas para leer, interpretan textos que pueden servirle con respecto a su disciplina, ¿no? Uno extrapola siempre conocimientos. Bueno, eso hace la diplomatura. Ya no tiene que ser un experto enseñando para el curso de la diplomatura. Una diplomatura que busca dar conocimiento. Y después, bueno, va a depender, esto es como una plantita, se le da una semilla, que crezca la planta, va a depender de cómo la riegue aquel que se le dio la semilla, y eso hace el conocimiento, ¿no? En este caso, la diplomatura y el Instituto de Universidad Bíblica hace eso, entrega una semilla, y esa semilla la tiene que hacer crecer el cursante, de acuerdo a donde lo quiere hacer o donde quiere desarrollar ese conocimiento. ¿Qué nos podés decir del plantel docente que están teniendo en este momento? Y el plantel docente que logramos constituir, acá hay un elemento que es importante y cohesionador, que fue Luis Vázquez, eh, que trajo a docentes como el doctor Luis Erdociaín, que fue director nacional de deportes, un gran conocedor de las materias con respecto a los deportes. Hoy es el director de varias maestrías en diferentes universidades, igual que el doctor Carlos Marino. O sea, tienen un nivel académico de primera calidad con respecto a lo que son la educación física y los deportes. O sea, son personas con un alto nivel. Carlos Marino es representante del Wushu Kung Fu en el Comité Olímpico, por ejemplo. Después está la doctora Martínez Funes, que es la única mujer en el TAS, que es el Tribunal Deportivo Internacional, una destacada abogada y escribana, esgrimista, fue campeona de esgrima panamericana y es una destacada docente académica. Eh, y se puede mencionar también al licenciado Libertelli, el mismo licenciado Luis Vázquez en educación física, el licenciado Fernando Aquilián, que es profesor de educación física, licenciado en educación física y licenciado en ciencias de la educación. O sea,
Tenemos profesionales que realmente destacan en sus lugares y en sus profesiones, y que todos ellos vienen de las artes marciales y los deportes de combate. Esa es la característica esencial que tiene ese plantel docente que nosotros ofrecemos. Y sabemos que ese realmente es el verdadero valor que tiene la diplomatura, ese plantel docente que brinda un conocimiento de excelencia. Entonces, para la gente que está interesada y que quiere perfeccionarse en su labor docente, se inscribe en la diplomatura. Acá viene la otra pregunta. ¿La diplomatura de alguna manera digita la técnica de este docente o pide algún tipo de feedback o se mete dentro del trabajo de esta persona mientras está cursando? No, 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 en absoluto. El conocimiento que tiene empírico de su disciplina, la diplomatura no tiene absolutamente ninguna digitación. El conocimiento empírico que tienen las personas lo sigue conservando tal cual como es. La diplomatura lo que da es conocimiento científico. Es eso, lo acerca al conocimiento científico, y que esa persona o ese cursante que tiene que amalgamar su conocimiento empírico del arte marcial o el deporte de combate que hace con la ciencia que nosotros le proponemos. En este caso, le acercamos el conocimiento de esta ciencia. Yo creo que ahí está, el trabajo del cursante es ese, tratar de extraer el conocimiento científico y llevárselo a su disciplina, o quizás modelar su conocimiento empírico, mejorar su conocimiento empírico, confirmar su conocimiento empírico, porque a veces las ciencias confirman ciertas cosas que hacemos los instructores, los entrenadores o los maestros en las artes marciales, y a veces, oh, pero esto yo lo hacía y ahora la ciencia me lo confirma. Es eso. La diplomatura no enseña ningún tipo de arte marcial ni ningún deporte de combate, solamente facilita el acercamiento al conocimiento científico. ¿Cómo se conjuga la cursada de las materias que nos ofrece la diplomatura con el trabajo de dojo? ¿Cómo lo vas llevando? ¿Qué ejemplos podés darnos con las materias? Yo creo que el cursante va a llevar ese conocimiento, va a extrapolar el conocimiento científico que se le está dando, y lo va a llevar a su disciplina. Por ejemplo, en el caso de didáctica, le ordena la clase, le enseña a estructurarla, de que tiene un inicio, de que tiene una parte principal y que tiene un cierre. Eh, entonces aprenden a organizar esa clase, qué contenidos van a dar en esa clase. Didáctica les permite eso, no le está enseñando un arte marcial, está enseñando cómo mejorar la estructura de la clase diaria que da. En psicología, todo lo que significa la psicología evolutiva también, con los niños, o sea, cómo uno tiene que tratar de entender cómo se le enseña a los chicos, ¿no? A infantiles. En el caso de los adultos, el tema del estrés y el distrés, entrenamiento mismo, o sea, ¿qué es una entrada en calor? ¿Para qué se usa la entrada? ¿Por qué tiene que haber una entrada en calor? ¿Por qué tiene que haber una relajación final, ejercicios de relajación en la clase final? Eso también se da en entrenamiento. No es pura y exclusivamente pensar de que termino la clase, saludo y me voy, los mando al vestuario y listo. O sea, ¿cómo lo devuelvo? ¿Cómo esa vuelta a la calma se da en el entrenamiento? Así como hice una entrada en calor para poner en condición los músculos, darle que tengan las articulaciones, los líquidos necesarios para moverse, y los músculos el calor necesario para producir los gestos, también los tengo que volver a la calma, para que se vaya al vestuario tranquilo. Bueno, eso también lo enseña el entrenamiento. Va a depender de esos conocimientos que va a recibir el cursante de la diplomatura, cómo lo extrapola a su disciplina. Y pusimos estos tres casos, ¿sí? Lo mismo va a pasar, por ponerlo, ¿no? En historia de los deportes, de las artes marciales y de deporte de combate. Se hace un panorama general, pero nos pone en claro que el primer sistema educativo, esa materia pone en claro que el primer sistema educativo que tuvo el humano que ya caminaba, ¿no? Que se formó en una tribu, era la lucha, porque lo copiaba de los animales, cómo los cachorros jugaban
para tener agilidades y habilidades para su vida de adulto, poder cazar y sobrevivir. Y lo mismo pasaba con los humanos. Al ver eso en los animales, los humanos le enseñaban a sus chicos y a los ancianos de esas tribus, hacían luchas con los más jóvenes. ¿Por qué? Porque era un método de defensa de la tribu, ¿sí? Un método de agilidades para cazar el sustento. O sea que la lucha ha sido el primer sistema educativo. Por lo tanto, los deportes de combate son ancestrales. Las artes marciales y los deportes de combate son ancestrales en todas las sociedades. Eso también lo pone en claro al docente, de saber de que está enseñando una disciplina que tiene que ver con la formación humana y que viene desde que el humano es humano. Qué interesante todo esto, además me llevaba automáticamente más que nada a lo que es la materia de psicología y al taller de liderazgo que sé que se va a dar también este año, porque hay un aspecto que al ser humano moderno le cuesta muchísimo gobernar, que es todo lo relacionado con los miedos, ¿no? Y en las artes marciales tenés ese miedo a exponerte en un examen, miedo a exponerte en un torneo. Entonces tenés eso que lo ves en psicología y después en liderazgo, que toca mucho lo que es la figura del sensei, porque va Claro. hablando sobre los distintos tipos de liderazgo que uno puede ejercer y a veces te va tocando de costado en algunas fibras donde decís, uy, esto lo podría mejorar hacia acá o hacia allá, y aunque no quieras, vas haciendo algunas mejoras en tu capacidad de llevar adelante una clase. Sí, claro que sí, sobre todo el liderazgo que le da el doctor Carlos Marino, que es un gran experto sobre eso, tiene un currículum envidiable, no solamente profesor de educación física, licenciado en educación física, una maestría, es sociólogo, o sea, es una persona que y que siempre estuvo en el mundo del deporte, por eso, como lo mencioné, él es el representante del Wushu Kung Fu dentro del Comité Olímpico. Eh, Él da esa clase de liderazgo y muestra realmente los comportamientos que tienen los líderes en los grupos y creo que pone en claro a todos nosotros, nos pone en claro qué tipo de posición tenemos, o sea, cómo reconocemos cuáles son las cosas buenas que tenemos y las no buenas. Esa clase de liderazgo da ese conocimiento que es muy importante dentro de los grupos porque los liderazgos son importantes, son muy importantes, si no, no hay desarrollo, ¿no? Si no hay un líder dentro de un grupo, no hay desarrollo de ese grupo. Y en el deporte, el liderazgo es el eje central, es aquel que proporciona quizás el conocimiento, es aquel que proporciona hacia dónde vamos, hacia el rumbo de ese grupo. Sí, esa clase de liderazgo creo que tiene un valor fundamental en la diplomatura, como las materias que mencionamos antes. Yo creo Y que sí, es eso. El conocimiento lo extrapola el cursante y lo lleva de acuerdo a las necesidades que tiene como docente, ¿no? Y de los talleres que veo, realmente todos me parecen muy interesantes. Tenemos el taller de ética en el deporte, que Sí, es un tema muy interesante. El taller de derecho en el deporte. ¿Cuántas veces hemos hablado de los aspectos legales en las disciplinas que sí, practicamos? Y es como un tema muy difuso, ¿no? Tener claro dónde estamos parados en las entidades deportivas. Tenemos el taller de neurociencias, de inclusión deportiva, sí. unidad didáctica escolar y taller de exámenes de grados en las artes marciales. Esto me llama mucho la atención. ¿De qué se Sí. trata? ¿A dónde nos va a Esa, llevar? esa clase, ese taller lo va a dar el doctor Roberto González Aramburu, que es doctor en ciencias del deporte, él es de nacionalidad cubana y está viviendo en Perú, y hace un planteo muy interesante con respecto a los exámenes. Por eso ese taller va a dar esas pautas, ¿no? Cómo estructura un examen de acuerdo a los programas o de acuerdo a cómo se fue enseñando y qué evalúo en el examen. En el caso de las neurociencias la va a dar un licenciado, un kinesiólogo que se dedica a las neurociencias de nacionalidad chilena, eh, que trata el tema de las artes marciales y las neurociencias.
La unidad escolar didáctica la va a dar el profesor Hurtado de Colombia, que es un experto, es un profesor de educación física y un sensei de karate con una vasta experiencia, que va a mostrar la experiencia que tiene él porque logró incluir el karate en las escuelas formales, o sea, está dentro de las currículas, está dentro, ellos los enseñan en los colegios y tiene una gran experiencia y él va a dar en ese taller cómo se prepara, cómo se enseña, se hace esto de enseñar karate en los colegios. Y te hago la última consulta con respecto a las materias. Hay un taller final integrador. ¿En qué Sí. consiste este taller? No, el taller final integrador tiene que ver con el último trabajo, o sea, todos los cursantes tienen que entregar un proyecto final integrador, o sea, de todas las materias, va eligiendo qué es lo que le interesó y produce un trabajo final. Ese trabajo final integrador, para eso está ese taller, para ayudarlos a desarrollar ese trabajo final integrador. O sea que para que el instituto certifique, tiene que aprobar con ese trabajo final integrador, que elige qué tema quiere tocar de acuerdo a las materias que cursó. Elige una, dos o tres materias de acuerdo a lo que él quiere hablar de su experiencia y desarrolla ese trabajo. Y ese taller es para eso, es para que pueda desarrollar el trabajo final integrador. Excelente. ¿Hay alguna otra materia que consideres de importancia para nombrar? La materia que vos das de eh, lo que es digital hoy, el mundo digital y cómo plantearse, cómo mostrarse también hace al profesional, porque le permite crearse desde un blog personal hasta armarse una página web o por ahí mismo experiencias de poder hacer videitos didácticos para sus alumnos. O sea que la materia de marketing digital también es muy importante y eso es también lo que se lleva. O sea que ya hay gente que no tiene experiencia y empieza a descubrir a través de la materia cómo meterse dentro de este mundo digital y mostrarse, o mostrar su escuela, o mostrar su profesión de una mejor manera, o quizás dar sus conocimientos a través de lo digital. Todas las materias son importantes. Creo que también esta marketing digital deja mucho conocimiento a los que están. ¿A dónde podemos enviar a los interesados en esta diplomatura para que obtengan más información y se inscriban? Y encuentran en la página del IUINCA está colocada la diplomatura, eso la van a encontrar, ponen IUINCA y sale la página web, la van a encontrar y van a buscar donde dice cursos y diplomaturas y ahí aparecen todas las diplomaturas que ofrece la IUINCA y en el cual está incluida la nuestra diplomatura, que le da, pueden bajar un PDF con toda la información, y si no, también lo pueden encontrar en el ISDC, la web del instituto, a donde dice diplomatura, cliquean ahí, van a ver que se abre uno que dice Uinca y ahí tienen la misma información que tienen en la página de Uinca. O sea que de las dos Excelente. maneras lo pueden encontrar. El link de inscripción lo van a tener en los dos lados, o sea, dentro del PDF que marca el Vivinca y en el ISDC, en la web, hay un link directo donde hay una preinscripción y nosotros de ahí ya lo orientamos. Esta preinscripción nosotros lo orientamos a cómo inscribirse, van a recibir todos los valores del costo de la diplomatura y lo orientamos a que logre la inscripción con la universidad. Excelente. Voy a colocar entonces los links en la descripción de este video para que la gente no tenga problemas a la hora de encontrarlo. Bárbaro. Y por último, ¿cuál es la fecha de inicio de la diplomatura en esta quinta edición y hasta qué fecha me puedo inscribir? Se va a iniciar el sábado 4 de mayo y va a estar todo mayo, va a seguir abierta la inscripción, o sea, hasta finales de mayo se pueden inscribir. Ya después se cierra esa inscripción, o sea, en junio no se va a poder. Desde el 4 de mayo del inicio hasta el último sábado de mayo se van a poder
seguir inscribiendo y lógicamente que las personas que se inscriban posterior al inicio de las materias y las clases van a poder ver esas clases en la plataforma, las van a poder ver grabadas y van a poder hacer los trabajos. Excelente, muchísimas gracias, Sensei Héctor. Bueno, gracias a vos, Cecilia, y espero que sea útil esta información y aquellos que deseen vivir esta experiencia, bienvenidos y deseamos verlos en la diplomatura, en esta quinta diplomatura 2024. Muchísimas gracias.